El polvo del andén se arremolinaba bajo el implacable sol de agosto mientras Margaret Calloway descendía del tren con los hombros caídos y la mirada fija en el suelo. El vestido negro desgastado por el viaje se adhería a su cuerpo empapado en sudor, marcando cada respiración como un recordatorio de su existencia no deseada. Los murmullos comenzaron antes de que sus pies tocaran la plataforma de madera de piedra seca, un pueblo fronterizo demasiado pequeño para tener secretos, pero lo suficientemente grande para alimentar rumores. Los ojos de los curiosos la atravesaban como dagas, mientras ella apretaba contra su pecho una bolsa de lona atada con una cuerda deshilachada, su única posesión después de haber perdido todo lo demás. El calor abrasador de Nuevo México parecía castigar especialmente a los forasteros, y Margaret sentía cada rayo de sol como un juicio divino sobre su cabeza descubierta. Su cabello castaño recogido en un moño severo comenzaba a soltarse, dejando que mechones rebeldes enmarcaran un rostro que alguna vez había sido considerado hermoso en los círculos sociales de Boston. Ahora sus mejillas hundidas y los círculos oscuros bajo sus ojos contaban una historia diferente. La historia de una mujer de 30 años que había envejecido décadas en solo unos meses. Los pocos pasajeros que descendieron junto a ella se apresuraron a reunirse con sus seres queridos, dejándola sola en el extremo más alejado de la plataforma, como si su desgracia pudiera ser contagiosa. Margaret avanzó con pasos inseguros hacia el pueblo, consciente de cada mirada y cada susurro que la seguía. El polvo del camino se metía en sus botines gastados mientras contemplaba la calle principal con edificios de madera descolorida por el sol y el tiempo. Una lágrima solitaria amenazaba con escapar, pero la contuvo con feroz determinación. No les daría la satisfacción de verla quebrantada, aunque por dentro ya estuviera hecha pedazos. El peso de la vergüenza era más pesado que su ligero equipaje. Un peso invisible que doblaba su espina y encorvaba sus hombros, mientras avanzaba hacia un futuro tan árido como el paisaje que la rodeaba. Samuel Brooks observaba desde el porche de la ferretería, sus manos callosas descansando sobre la barandilla de madera que él mismo había construido 7 años atrás. Su rostro curtido por el sol y marcado por líneas profundas permanecía inmóvil mientras sus ojos seguían a la mujer que acababa de llegar. 7 años habían pasado desde que enterró a Elizabeth. 7 años de silencio autoimpuesto hacia cualquier mujer que no fuera la señora Hawkins, que le vendía pan 2 veces por semana. Los hombres del pueblo respetaban su dolor como se respeta a un animal herido, manteniéndose a distancia pero reconociendo su existencia con asentimientos silenciosos. El polvo se levantaba con cada paso de la forastera, y algo en su manera de moverse, en la forma en que mantenía la cabeza erguida a pesar del peso invisible que claramente cargaba, le recordó a Samuel a un ciervo herido que había encontrado una vez en el bosque. Los ojos del animal habían mostrado el mismo tipo de dignidad desesperada. Una criatura que sabía que estaba condenada pero se negaba a morir sin gracia. Samuel sintió que sus pies se movían antes de que su mente hubiera tomado una decisión consciente, descendiendo los escalones de la ferretería con un propósito que no había sentido en años. Violet Peterson ajustó su sombrero de encaje mientras observaba a la recién llegada desde la ventana de la oficina postal. Sus labios delgados se fruncieron en una línea de desaprobación inmediata, mientras sus ojos expertos evaluaban cada detalle del aspecto de la forastera. El vestido negro mal ajustado, la bolsa raída, la ausencia de un acompañante apropiado, todo indicaba el tipo de mujer que Piedra Seca definitivamente no necesitaba. Como esposa del alcalde y presidenta de la Sociedad de Damas para el Mejoramiento Moral, Violet consideraba su deber personal proteger la reputación del pueblo contra elementos indeseables. La campana de la oficina postal tintineó cuando Violet salió apresuradamente, su vestido azul inmaculadamente almidonado crujiendo con cada paso decidido. Sus tacones resonaban contra la madera del porche, mientras se dirigía hacia donde varias mujeres ya se habían reunido para intercambiar observaciones sobre la recién llegada. La expresión de Violet comunicaba claramente que ya había emitido su juicio, mucho antes de que cualquier palabra fuera pronunciada. Las damas del pueblo la miraban con expectación, sabiendo que donde Violet Peterson plantaba una semilla de desaprobación, una cosecha completa de rechazo social no tardaba en florecer. El reverendo Hayes limpiaba el sudor de su frente con un pañuelo gastado, mientras observaba la escena desde la puerta de la pequeña iglesia blanca. Sus ojos cansados registraron la llegada de la desconocida y la reacción inmediata del pueblo como había presenciado tantas veces antes. Piedra Seca tenía una forma particular de tratar a los forasteros, especialmente a aquellos que llegaban solos y sin conexiones. El reverendo suspiró profundamente, preguntándose si debería intervenir o permitir que el ritual de evaluación social siguiera su curso natural como tantas otras veces. Margaret sentía el peso de las miradas aumentando con cada paso que daba por la calle principal.
El edificio del hotel se alzaba al final de la calle, una estructura de 2 pisos que parecía tan poco acogedora como el resto del pueblo. Sus escasos ahorros apenas alcanzarían para 2 noches si tenía suerte. Después de eso estaría completamente a merced de un lugar que ya la había juzgado sin conocerla. El sol parecía burlarse de su situación, brillando con una intensidad que hacía que cada respiración fuera un esfuerzo consciente. Samuel se detuvo a pocos metros de la mujer, notando cómo ella tensaba los hombros al percibir su presencia. Por un momento, ambos permanecieron inmóviles en medio de la calle polvorienta, como 2 extraños en un duelo silencioso, mientras el pueblo entero contenía la respiración. Samuel Brooks no había intercambiado más de 10 palabras seguidas con nadie en años, y ahora todos los ojos estaban fijos en él, esperando ver qué haría el viudo más respetado de Piedra Seca frente a esta intrusa de aspecto problemático. El tiempo pareció detenerse cuando Samuel finalmente habló. Su voz áspera por el desuso sonó extraña incluso para sus propios oídos. Las palabras que salieron de su boca sorprendieron a todos los presentes, incluido él mismo. Margaret levantó la mirada por primera vez, sus ojos verdes encontrándose con los de Samuel con una mezcla de confusión y desconfianza. La bolsa de lona tembló ligeramente en sus manos mientras procesaba lo que acababa de escuchar. Palabras que cambiarían el curso de su vida para siempre. La noticia se extendió por Piedra Seca más rápido que un incendio en temporada seca. Samuel Brooks, el viudo que había permanecido en silencioso luto durante 7 años, había reclamado a la forastera como su esposa prometida. Las lenguas no dejaban de moverse mientras Margaret caminaba junto a Samuel hacia la casa de 2 pisos en el extremo norte del pueblo, una propiedad que había sido la envidia de muchas familias locales. Los ojos de Violet Peterson parecían querer taladrar agujeros en la espalda de Margaret mientras la pareja se alejaba de la muchedumbre boquiabierta. La casa de Samuel permanecía en pie con la misma dignidad estoica de su dueño, pero los años de descuido eran evidentes en cada detalle. El jardín que Elizabeth había cuidado con tanto esmero, ahora era un cementerio de plantas resecas y malas hierbas obstinadas. La pintura blanca de las paredes se descascaraba bajo el implacable sol del desierto, y los escalones del porche crujían peligrosamente bajo sus pies. Margaret observaba todo con ojos cautelosos mientras seguía a Samuel al interior de lo que sería su nuevo hogar, si es que podía confiar en la extraña propuesta de este hombre desconocido. El interior de la casa contaba la historia de un hombre que había dejado de vivir hace mucho tiempo. Capas de polvo cubrían los muebles de buena calidad, y las cortinas permanecían cerradas como si la luz no hubiera sido bienvenida en años. Margaret se detuvo en el umbral de la sala, abrumada por la sensación de estar entrando en una tumba. Samuel se movía con la familiaridad de alguien que ha establecido rutinas rígidas para evitar pensar demasiado, encendiendo una lámpara que iluminó débilmente el espacio olvidado. Las palabras intercambiadas entre ellos fueron pocas y cuidadosamente medidas. Samuel le mostró la habitación que había pertenecido a Elizabeth, intacta como un santuario desde su fallecimiento. Las sábanas estaban limpias pero amarillentas por el tiempo, y un vestido azul colgaba todavía de un gancho en la pared como un fantasma silencioso. Margaret permaneció en el umbral, incapaz de cruzar hacia un espacio tan cargado de recuerdos ajenos. Su negativa silenciosa a ocupar la habitación de una mujer muerta fue la primera decisión que tomó en su nueva vida. La pequeña habitación al final del pasillo que había servido como cuarto de costura se convirtió en el refugio de Margaret. Samuel trajo un catre del cobertizo y juntos limpiaron el espacio en silencio, estableciendo los primeros cimientos de su extraño arreglo. Esa noche cenaron pan duro y café rancio, sentados a extremos opuestos de una mesa diseñada para una familia numerosa. Las sombras bailaban en las paredes mientras ambos masticaban mecánicamente, perdidos en sus propios pensamientos y preguntándose en qué clase de pacto se habían involucrado. Violet Peterson no perdió tiempo en convocar una reunión de emergencia de la Sociedad de Damas para el mejoramiento moral. La sala de la iglesia estaba llena hasta los topes, mientras las mujeres del pueblo discutían el escándalo sin precedentes que acababa de desarrollarse ante sus ojos. La mayoría coincidía en que había algo profundamente sospechoso en la súbita aparición de esta mujer, y la igualmente súbita decisión de Samuel Brooks de tomarla bajo su protección. Las teorías iban desde lo escandaloso hasta lo ridículo, pero todas compartían la misma conclusión: esta forastera traería problemas a Piedra Seca. El reverendo Hayes escuchaba desde su oficina contigua, frotándose las sienes mientras las voces de las mujeres subían de volumen con cada teoría más escandalosa que la anterior. Sus años de ministerio le habían enseñado que la gente rara vez veía más allá de las apariencias, especialmente cuando estaban determinados a encontrar faltas.
Samuel Brooks había sido un pilar silencioso pero respetado de la comunidad. Un hombre que había soportado su dolor con dignidad. Si él había decidido ofrecer refugio a esta mujer, el reverendo estaba inclinado a darle el beneficio de la duda, al menos por ahora. La primera semana en la casa de Samuel estableció un ritmo cauteloso entre los dos extraños unidos por circunstancias desesperadas. Margaret se levantaba antes del amanecer, determinada a ganarse su lugar en esta precaria situación. Sus manos pronto mostraron ampollas por limpiar años de negligencia, fregando pisos, sacudiendo alfombras y permitiendo que la luz entrara nuevamente en habitaciones que habían permanecido en penumbra durante demasiado tiempo. Samuel observaba estos cambios con una mezcla de gratitud y culpa, consciente de cuánto había permitido que su hogar se deteriorara junto con su espíritu. Las comidas mejoraron gradualmente a medida que Margaret se familiarizaba con la cocina abandonada. Los ingredientes básicos que Samuel había subsistido durante años se transformaron en platos sencillos pero nutritivos bajo sus manos cuidadosas. Comían mayormente en silencio, pero ocasionalmente Samuel compartía algún dato práctico sobre el pueblo o las personas que podrían ser amigables hacia ella. Estos pequeños momentos de comunicación eran como gotas de agua en un desierto, insuficientes pero preciosos en su escasez. El primer domingo después de su llegada marcó un punto de inflexión inevitable. La cuestión de asistir a la iglesia flotaba entre ellos como una nube de tormenta. La iglesia era el centro social de Piedra Seca, y su ausencia sería tan notable como su presencia. Samuel había asistido fielmente cada domingo desde la muerte de Elizabeth, sentándose solo en el último banco y saliendo antes del himno final para evitar las conversaciones posteriores al servicio. Margaret pasó horas preparándose, lavando y planchando su único vestido decente, determinada a enfrentar el escrutinio público con toda la dignidad que pudiera reunir. La entrada de Samuel Brooks con la forastera a su lado causó exactamente el revuelo que ambos habían anticipado. Los susurros llenaron la pequeña iglesia mientras avanzaban por el pasillo central hacia el banco habitual de Samuel. Violet Peterson, estratégicamente ubicada para tener la mejor vista, entrecerró los ojos con desaprobación apenas disimulada. El reverendo Hayes observó la escena desde el púlpito, notando cómo Margaret mantenía la cabeza alta a pesar del color que teñía sus mejillas. Su sermón sobre la parábola del buen samaritano parecía especialmente apropiado esa mañana, aunque dudaba que muchos de los presentes captaran la indirecta. La salida de la iglesia probó ser aún más difícil que la entrada. Las damas del pueblo, lideradas por la implacable Violet, formaron un cordón casi impenetrable alrededor de la pareja. Las preguntas, formuladas como cortesías pero cargadas de intenciones inquisitivas, llovieron sobre Margaret. ¿De dónde venía? ¿Qué la había traído a Piedra Seca? ¿Cómo exactamente conocía a Samuel antes de su llegada? Cada pregunta era una trampa cuidadosamente colocada, diseñada para hacerla tropezar y revelar alguna verdad escandalosa que todos sospechaban debía existir. Samuel sorprendió a todos, incluida Margaret, cuando colocó una mano firme en su espalda y respondió por ambos con una claridad que no dejaba espacio para más interrogatorios. Su voz, aunque áspera por el poco uso, llevaba la autoridad de un hombre cuya reputación en el pueblo era intachable. Las damas retrocedieron, momentáneamente silenciadas pero claramente insatisfechas. El paseo de regreso a casa se realizó en un silencio cargado, ambos procesando lo que acababa de ocurrir y lo que significaba para su extraño arreglo. Los días se convirtieron en semanas mientras Margaret y Samuel establecían una rutina que funcionaba para ambos. Las mañanas comenzaban temprano con tareas domésticas y trabajos en el jardín abandonado que Margaret había decidido resucitar. Samuel pasaba los días en su taller detrás de la casa, trabajando en proyectos de carpintería que vendía ocasionalmente o regalaba a familias necesitadas. Las tardes encontraban a Margaret cosiendo en el porche, reparando la ropa de Samuel o modificando algunas prendas que había encontrado en baúles olvidados en el ático. La primera vez que Margaret apareció en la tienda general causó un silencio inmediato entre los clientes presentes. Su lista de compras estaba cuidadosamente calculada para estirar el dinero que Samuel le había dado, una suma modesta pero más generosa de lo que ella había esperado. El señor Jenkins, el propietario, la trató con una cortesía profesional que ella agradeció profundamente. Mientras seleccionaba harina, azúcar y otros básicos, era consciente de los ojos que seguían cada uno de sus movimientos, evaluando y juzgando cada elección como si comprara indicios de su carácter moral en lugar de simples provisiones. La señora Hawkins, una viuda robusta que manejaba la panadería, fue la primera en ofrecer un ramo de olivo social. Un día caluroso de septiembre, mientras Margaret regresaba de la tienda, la panadera la llamó desde su puerta.
El intercambio fue breve pero significativo, información sobre qué días el pan estaba más fresco y una invitación a pasar por algunos restos al final del día, si alguna vez los necesitaba. No era amistad, apenas era amabilidad, pero para Margaret se sintió como un milagro después de semanas de silenciosos desaires. Octubre trajo vientos más frescos y el primer verdadero desafío a la frágil paz que Margaret y Samuel habían construido. Thomas Wilson, el banquero del pueblo y primo lejano de la difunta Elizabeth, regresó de un viaje de negocios a Santa Fe. La noticia de que Samuel Brooks había instalado a una mujer desconocida en la casa, que por derecho debería haber pasado a la familia de Elizabeth al morir ella sin hijos, lo enfureció más allá de la razón. Su visita a la ferretería donde Samuel compraba suministros fue pública y violenta. Palabras duras intercambiadas bajo el sol de media tarde, mientras los habitantes del pueblo observaban con avidez morbosa. La acusación de Wilson resonó en las calles de Piedra Seca. Samuel Brooks había traicionado la memoria de su esposa por una mujer de dudosa reputación. El rostro de Samuel permaneció impasible mientras las palabras lo golpeaban, pero sus nudillos se volvieron blancos alrededor del martillo que sostenía. La tensión era palpable mientras los hombres se enfrentaban, décadas de respeto comunitario contra la autoridad que el dinero y las conexiones familiares conferían a Wilson. Cuando el banquero finalmente se marchó, lanzando amenazas sobre consecuencias legales, un murmullo recorrió la multitud. Las líneas estaban siendo trazadas y todos en Piedra Seca pronto tendrían que elegir un bando. Margaret recibió la noticia del enfrentamiento de labios de la señora Hawkins, quien la detuvo en su camino a casa con detalles que parecían demasiado precisos para no haber estado presente. El peso de ser la causa de más dolor para Samuel se asentó en sus hombros como una carga insoportable. Esa noche, cuando él regresó más tarde de lo habitual, sus ojos se encontraron a través de la mesa de la cocina, y por primera vez desde su llegada, Margaret vio algo más que cortesía cautelosa en su mirada. Había una determinación feroz que despertó tanto miedo como esperanza en su corazón. Las palabras compartidas esa noche cambiaron fundamentalmente la naturaleza de su arreglo. Samuel habló más de lo que había hablado en años, explicando la relación complicada entre las familias Brooks y Wilson y cómo Thomas nunca había perdonado a Elizabeth por elegir a un simple carpintero sobre el futuro que su familia había planeado para ella. La casa, construida por las propias manos de Samuel como regalo de bodas, había sido una fuente constante de resentimiento. Margaret escuchó, absorbiendo cada palabra y comprendiendo por primera vez cuánto había arriesgado Samuel al ofrecerle refugio. La mañana siguiente trajo a Violet Peterson a la puerta con una expresión de determinación severa. Su visita, supuestamente para invitar a Margaret a una reunión de la Sociedad de Damas, era claramente una misión de reconocimiento disfrazada de cortesía cristiana. El té servido en la mejor porcelana de Margaret fue acompañado por preguntas aparentemente inocentes que sondeaban su pasado, su educación, sus conexiones familiares. Cada respuesta era evaluada y catalogada para futura referencia, cada detalle archivado para ser examinado en busca de inconsistencias. Durante la incómoda visita, los ojos de Violet vagaron por la sala, notando los cambios que Margaret había realizado. Las cortinas limpias que ahora permitían la entrada de luz, los pisos brillantes, los muebles dispuestos para comodidad en lugar de como reliquias intocables. Su mirada se detuvo en un pequeño costurero junto a la ventana, donde varios vestidos a medio hacer revelaban el proyecto actual de Margaret. Y entonces, la calidad de la costura era innegable incluso para el ojo crítico de Violet. Un detalle que claramente la desconcertó y que no encajaba fácilmente en la narrativa que había construido sobre la intrusa. Thomas Wilson no era hombre que dejara pasar un desafío a su autoridad. Su posición como director del banco le daba un poder considerable en una comunidad donde muchos dependían de préstamos para sobrevivir hasta la próxima cosecha o el próximo envío de mercancías. Las visitas a deudores comenzaron sutilmente, recordatorios de pagos próximos que de repente parecían más urgentes, términos que repentinamente necesitaban ser revisados. El mensaje era claro para aquellos que hacían negocios con Samuel Brooks: elegir el lado equivocado en esta disputa podría tener consecuencias financieras. Samuel observaba estos movimientos con la paciencia de un hombre acostumbrado a trabajar con materiales difíciles. Su negocio disminuyó cuando algunos clientes comenzaron a encontrar excusas para posponer proyectos o buscar alternativas para sus necesidades de carpintería. No expresó resentimiento hacia aquellos que no podían permitirse ponerse del lado de la justicia cuando sus medios de vida estaban en juego. En cambio, adaptó sus expectativas y continuó trabajando en los proyectos que tenía, creando piezas con la misma atención meticulosa al detalle que siempre había sido su sello.
La situación alcanzó un punto crítico cuando el reverendo Hayes fue llamado a una reunión privada con Thomas Wilson y varios miembros influyentes de la congregación, incluido el alcalde Peterson. El tema de discusión, presentado como una preocupación por el bienestar espiritual de la comunidad, era en realidad un ultimátum apenas velado. El arreglo entre Samuel Brooks y la forastera debía ser abordado desde el púlpito, condenado como moralmente cuestionable y resuelto mediante la partida inmediata de Margaret o un matrimonio apropiadamente apresurado. El reverendo Hayes había navegado aguas turbulentas durante sus 15 años en piedra seca, pero pocas veces se había enfrentado a una prueba tan clara de su integridad. Las presiones eran considerables. Wilson controlaba la hipoteca de la iglesia y los Peterson eran los contribuyentes más generosos a los fondos de caridad. Sin embargo, condenar a dos almas solitarias que habían encontrado algún tipo de paz juntos iba en contra de todo lo que él entendía sobre la compasión cristiana. Su decisión de visitar a Samuel y Margaret esa tarde fue tomada con el peso completo de sus responsabilidades pastorales. La conversación en el porche trasero mientras el sol comenzaba su descenso fue una de las más honestas que los tres habían tenido en mucho tiempo. El reverendo Hayes no ocultó las presiones que enfrentaba ni las consecuencias potenciales tanto para la iglesia como para Samuel y Margaret. Samuel escuchó en silencio, su rostro inexpresivo excepto por un músculo que pulsaba en su mandíbula. Margaret mantuvo las manos ocupadas con un bordado. Pero sus ojos revelaban una tristeza profunda que hablaba de alguien acostumbrada a ser la causa de problemas para otros. La decisión que tomaron esa noche cambiaría el curso de sus vidas para siempre. Mientras la oscuridad envolvía la casa, Samuel y Margaret hablaron con una honestidad cruda que habían evitado durante meses. Las verdades salieron a la luz, el escándalo que había forzado a Margaret a huir de Boston, la promesa hecha a un amigo moribundo que había llevado a Samuel a ofrecerle refugio cuando la reconoció en la estación. No había amor romántico entre ellos, apenas un entendimiento nacido de pérdidas compartidas y el reconocimiento mutuo de almas heridas. Pero había respeto, y quizás eso podría ser suficiente base para el tipo de matrimonio que ahora parecía inevitable. El anuncio llegó el domingo siguiente. No desde el púlpito como Wilson había exigido, sino directamente de Samuel durante los anuncios comunitarios que tradicionalmente seguían al servicio. Su voz, más firme de lo que muchos en la congregación la habían escuchado en años, declaró su intención de casarse con Margaret Calloway el siguiente sábado. La invitación extendida a toda la comunidad fue tanto un desafío como una rama de olivo, una oportunidad para que Piedra Seca demostrara de qué estaba realmente hecha. Los preparativos para la boda se convirtieron en una línea divisoria que separó claramente a aquellos que se alineaban con Wilson y los Peterson de aquellos que mantenían su lealtad a la memoria del Samuel que había sido antes de su gran pérdida. La señora Hawkins fue la primera en ofrecer hacer un pastel, un gesto que abrió las puertas para que otros comerciantes expresaran su apoyo de maneras pequeñas pero significativas. El herrero ofreció su carruaje para llevar a la novia a la iglesia. La maestra de escuela trajo un ramo de flores silvestres que sus alumnos habían recogido especialmente para la ocasión. Margaret dedicó cada momento libre a terminar su vestido de novia. Una creación sencilla pero elegante que destacaba habilidades de costura que pocas en el pueblo podían igualar. Las tardes la encontraban trabajando bajo la luz dorada del atardecer en el porche, sus dedos moviéndose con confianza sobre la tela mientras transformaba metros de algodón blanco en algo hermoso. Algunos niños del pueblo comenzaron a detenerse en su camino a casa de la escuela, fascinados por el proceso de creación. Margaret les sonreía y ocasionalmente permitía que las niñas más valientes tocaran la tela o incluso dieran algunas puntadas bajo su guía paciente. Thomas Wilson no era hombre que aceptara la derrota fácilmente. Sus intentos de socavar los preparativos de la boda incluyeron presionar al juez de paz para que estuviera misteriosamente indispuesto el día señalado, convencer al dueño del único hotel del pueblo para que negara alojamiento a cualquier familiar que pudiera venir para la ceremonia. Cada obstáculo fue enfrentado con una determinación tranquila por parte de Samuel y una creatividad práctica por parte de Margaret, cualidades que comenzaban a ganarles admiradores silenciosos, incluso entre aquellos que inicialmente habían sido escépticos. La mañana de la boda amaneció clara y fresca. Un día perfecto de finales de octubre con el cielo de un azul tan intenso que parecía irreal. Margaret se despertó antes del alba, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y un extraño tipo de esperanza que apenas se atrevía a nombrar. El vestido blanco colgaba de un gancho en la pared, capturando los primeros rayos del sol naciente. Sus manos temblaban ligeramente mientras se preparaba para el día que nunca había imaginado que tendría. No de esta manera y ciertamente no en este lugar olvidado por Dios, donde había llegado como una paria.
Samuel pasó la mañana en su taller, dando los toques finales a un regalo que había estado construyendo en secreto durante semanas. Sus movimientos eran precisos y seguros mientras pulía la madera hasta que brillaba con un lustre cálido. El pequeño secreter con compartimentos intrincadamente tallados era tanto una ofrenda de paz como una promesa, un lugar donde Margaret podría guardar cualquier tesoro o secreto que quisiera mantener como propio. Lo envolvió cuidadosamente en un paño limpio. Este primer regalo verdadero entre dos personas que estaban a punto de comprometer sus vidas entre sí, sin las ilusiones habituales que acompañan tales uniones. La iglesia estaba sorprendentemente llena cuando llegó la hora de la ceremonia. Los bandos estaban claramente definidos, con los aliados de Wilson agrupados en un lado y aquellos que apoyaban a Samuel ocupando el otro. Pero había también un grupo considerable en el medio. Personas comunes de piedra seca que habían venido por curiosidad o porque sentían que era lo correcto independientemente de las políticas que dividían al pueblo. El reverendo Hayes observaba desde la puerta de la sacristía, orando silenciosamente por sabiduría y fuerza, para lo que prometía ser uno de los servicios más tensos de su carrera. La entrada de Margaret causó un silencio absoluto que rápidamente dio paso a murmullos asombrados. El sencillo vestido blanco que había confeccionado transformaba completamente su apariencia, realzando una belleza natural que había estado oculta bajo capas de agotamiento y vergüenza. Su cabello castaño estaba recogido con sencillez, adornado únicamente con pequeñas flores silvestres, y llevaba la cabeza alta mientras avanzaba sola por el pasillo. No había nadie que la entregara. Un recordatorio silencioso de su condición de forastera. Pero la dignidad con la que caminaba hacia su futuro esposo hablaba de una fuerza interior que muchos no habían sospechado. Samuel esperaba junto al altar, más afeitado y arreglado de lo que nadie lo había visto en años. Sus ojos nunca dejaron a Margaret mientras ella avanzaba hacia él, y algo en su mirada hizo que muchos de los presentes se removieran incómodos en sus asientos. No era la mirada de un hombre que estaba siendo forzado a un matrimonio de conveniencia, ni la de alguien cumpliendo meramente con una obligación. Era la mirada de reconocimiento entre dos personas que habían visto el dolor del otro y habían decidido, a pesar de todo, avanzar juntos. El servicio fue breve pero conmovedor, las palabras antiguas sobre el compromiso y la fidelidad resonando con un significado nuevo en el contexto de esta unión poco convencional. Cuando llegó el momento de los votos, la voz de Samuel sorprendió a todos con su claridad y convicción. Las promesas que hizo no fueron las tradicionales que el reverendo había sugerido, sino palabras propias que hablaban de respeto, compañerismo y la construcción paciente de algo nuevo desde las cenizas de vidas anteriores. Margaret respondió con voz suave pero firme, sus propias promesas igualmente sinceras y desprovistas de las frases románticas que normalmente adornaban tales ocasiones. El momento de tensión que todos habían anticipado llegó cuando el reverendo Hayes hizo la pregunta ritual, si alguien conocía alguna razón por la que esta unión no debería proceder. Thomas Wilson se puso de pie, su figura imponente proyectando una sombra larga sobre la congregación. El silencio que siguió fue tan denso que parecía que el aire mismo había sido extraído de la pequeña iglesia. Todos los ojos estaban fijos en el banquero mientras abría la boca para hablar, sus palabras preparadas con cuidado para causar el máximo daño. Lo que sucedió a continuación sería recordado y relatado en piedra seca durante generaciones. Antes de que Wilson pudiera pronunciar una sola palabra, Violet Peterson, de todas las personas, se puso de pie y lo enfrentó directamente. Su voz, normalmente empleada para criticar y condenar, resonó con una autoridad moral que pocos habían presenciado antes. Las palabras que dirigió a Wilson fueron educadas en su superficie, pero cortantes en su intención. Una defensa sorprendente de la santidad del matrimonio y la impropiedad de permitir que rencores personales interfirieran con un sacramento sagrado. El banquero, desarmado por esta oposición inesperada de una aliada, se sentó lentamente mientras murmullos de aprobación recorrían la congregación. El beso que selló la unión fue casto pero genuino. Un contacto breve que sin embargo representaba un nuevo comienzo para ambos. Cuando Samuel y Margaret se volvieron para enfrentar a la congregación como marido y mujer, algo había cambiado sutilmente en la atmósfera de la iglesia. Las líneas divisorias parecían haberse difuminado ligeramente, y más de uno de los presentes se encontró reconsiderando juicios apresurados hechos meses atrás, cuando una mujer desconocida había bajado del tren con nada más que vergüenza y una bolsa raída. La recepción que siguió en el jardín trasero de la iglesia fue modesta, pero alegre, con contribuciones de alimentos y bebidas de varias familias del pueblo.
Para sorpresa de muchos, incluidos los recién casados, el evento se convirtió en una celebración genuina en lugar del asunto sombrío y tenso que todos habían anticipado. Los niños corrían entre las mesas improvisadas, las mujeres intercambiaban recetas y cumplidos sobre los platillos preparados, y los hombres discutían la próxima temporada de cosecha con la seriedad habitual, pero sin la tensión que había caracterizado las interacciones sociales recientes. Margaret encontró un momento para hablar con Violet Peterson, un intercambio breve pero significativo que estableció, si no amistad, al menos un armisticio entre ellas. La presidenta de la Sociedad de Damas expresó interés en las habilidades de costura de Margaret, sugiriendo casi casualmente que algunas de las mujeres más jóvenes del pueblo podrían beneficiarse de instrucción en un arte que estaba siendo descuidado en favor de comodidades modernas. La invitación para asistir a la próxima reunión de la sociedad fue extendida con la misma precisión con que Violet hacía todo, pero el gesto era innegable. El regreso a casa como marido y mujer trajo consigo una nueva sensación de posibilidad. La casa que había sido un espacio de duelo silencioso ahora parecía respirar con una vida renovada. Samuel llevó a Margaret al porche delantero y le entregó formalmente el regalo que había creado, observando con satisfacción silenciosa cómo sus dedos trazaban los intrincados diseños tallados en la madera. Las palabras entre ellos seguían siendo escasas, pero habían adquirido una comodidad que hacía que el silencio fuera companionable en lugar de tenso. Los meses siguientes trajeron cambios graduales pero significativos, tanto para la pareja como para su posición en la comunidad. La habilidad de Margaret con la aguja pronto se convirtió en un activo valioso, con encargos inicialmente cautelosos que se convirtieron en un flujo constante de trabajo. Los vestidos que creaba combinaban practicidad con toques de belleza que muchas mujeres del pueblo nunca habían considerado accesibles para ellas. Su pequeño negocio de costura, operado desde el porche soleado, se convirtió en un lugar donde las mujeres podían reunirse bajo el pretexto de pruebas y ajustes, compartiendo noticias y estableciendo conexiones que trascendían las divisiones previas. Samuel encontró una nueva energía en su propio trabajo. Los proyectos que había estado posponiendo durante años ahora tomaban forma bajo sus manos hábiles. La adición de una habitación a la casa, planeada originalmente para los hijos que él y Elizabeth nunca tuvieron, ahora servía como un taller espacioso donde Margaret podía trabajar durante los meses más fríos. Trabajaban lado a lado muchas tardes, él con su madera y ella con sus telas. Un silencio compartido que ocasionalmente se rompía con una pregunta o una observación que revelaba una creciente comprensión mutua. Thomas Wilson eventualmente abandonó su vendetta activa, aunque nunca llegó a aceptar completamente la situación. Su atención fue reclamada por asuntos más urgentes cuando el ferrocarril anunció planes para una ruta que podría desviar el comercio lejos de Piedra Seca, una crisis que requería toda su influencia financiera y política para combatir. Los habitantes del pueblo notaron que Samuel fue uno de los primeros en ofrecer su experiencia para evaluar terrenos alternativos que podrían convencer a la compañía ferroviaria de mantener a Piedra Seca en su ruta planificada, un acto de civismo que hizo más por restaurar su posición social que cualquier cantidad de explicaciones o justificaciones. La primera Navidad que Margaret y Samuel compartieron como matrimonio marcó otro hito en su evolución conjunta. La casa fue decorada modestamente pero con un cuidado que había estado ausente durante demasiados años. Una pequeña cena a la que invitaron al reverendo Hayes y a algunos otros que habían mostrado amabilidad durante los tiempos difíciles se convirtió en una noche de conversación genuina y risas ocasionales. Observando a su esposo interactuar con los invitados, Margaret notó con sorpresa cuánto había cambiado desde aquel primer encuentro en la estación. Las líneas duras de su rostro se habían suavizado, y aunque nunca sería un hombre de muchas palabras, las que ahora compartía llevaban el peso de alguien que había redescubierto el valor de la conexión humana. La primavera trajo consigo el aniversario de la llegada de Margaret a Piedra Seca, un año completo desde aquel día en que había descendido del tren con poco más que vergüenza y desesperación. La transformación era notable para cualquiera que se tomara el tiempo de observar. La mujer de hombros caídos y mirada evasiva había sido reemplazada por alguien que caminaba con propósito y miraba a los vecinos a los ojos cuando los saludaba en la calle. Su negocio prosperaba lo suficiente como para haber contratado a una joven asistente, la hija mayor de la señora Hawkins, que mostraba un talento natural con la aguja. Samuel y Margaret celebraron la ocasión con una visita al fotógrafo itinerante que había instalado su estudio temporal en la plaza del pueblo. La decisión de posar juntos para un retrato formal fue tomada casi casualmente durante el desayuno, pero el acto mismo tenía un significado que ambos comprendían sin necesidad de explicaciones. Vestidos con sus mejores ropas pero sin ostentación, se sentaron lado a lado ante la cámara, sus expresiones serenas reflejando no la pasión romántica que muchos asociaban con el matrimonio,
sino algo igualmente valioso: la paz de dos personas que habían encontrado refugio el uno en el otro después de tormentas separadas. La fotografía, enmarcada en un marco simple pero elegante que Samuel había tallado especialmente para la ocasión, encontró su lugar en la pared de la sala junto a un retrato similar de él y Elizabeth tomado años atrás. No era un reemplazo sino una continuación, un reconocimiento visual de que la vida sigue avanzando incluso después de pérdidas que parecen insuperables. Los visitantes ocasionales notaban a veces la yuxtaposición y se preguntaban en silencio sobre la historia detrás de las imágenes, pero pocos se atrevían a preguntar directamente. Aquellos que lo hacían recibían respuestas simples pero honestas, sin dramatismo ni disculpas por las circunstancias poco convencionales que habían unido a Margaret y Samuel. El segundo aniversario de la llegada de Margaret coincidió con noticias que sacudieron a la comunidad de Piedra Seca hasta sus cimientos. Una investigación federal sobre prácticas bancarias fraudulentas había llevado al arresto de Thomas Wilson y varios asociados en Santa Fe. Los detalles que emergieron revelaron años de manipulación financiera y abuso de confianza que habían dejado a docenas de familias vulnerables a la ruina económica. Entre los documentos incautados se encontraban pruebas de intentos de usurpar ilegalmente la propiedad de Samuel después de la muerte de Elizabeth, maquinaciones que solo habían sido frustradas por la terquedad del viudo en mantener sus asuntos financieros estrictamente en orden. La vindicación pública llegó en forma de una reunión comunitaria convocada por el alcalde Peterson para discutir las implicaciones de la caída de Wilson para el futuro del banco y del pueblo. La sala del ayuntamiento estaba llena hasta los topes cuando Samuel y Margaret llegaron, tomando asientos discretos en la parte posterior como era su costumbre. Para sorpresa de ambos, fueron llamados al frente por el reverendo Hayes, quien habló con elocuencia sobre la integridad silenciosa que habían demostrado frente a la adversidad y las presiones sociales. Los aplausos que siguieron fueron genuinos y sostenidos. Un reconocimiento colectivo de que el juicio apresurado había dado paso a una apreciación más profunda con el tiempo. En los meses que siguieron, la casa de Samuel y Margaret se convirtió gradualmente en un centro comunitario informal. El amplio porche que alguna vez había estado vacío ahora frecuentemente albergaba a mujeres jóvenes aprendiendo los fundamentos de la costura bajo la guía paciente de Margaret. El taller de Samuel se convirtió en un lugar donde los niños del pueblo podían observar con asombro cómo bloques simples de madera se transformaban en objetos útiles y hermosos bajo sus manos hábiles. Los domingos después de la iglesia, no era inusual que varias familias se reunieran para una comida compartida en el jardín trasero, que ahora florecía con vegetales y flores cultivados con cuidado. La carta llegó un cálido día de mayo, casi 3 años después de que Margaret hubiera descendido del tren en Piedra Seca. El sobre, con un sello de Boston y una caligrafía elegante que Margaret reconoció inmediatamente, permaneció sin abrir sobre la mesa de la cocina durante horas, mientras ella completaba sus tareas diarias con una atención inusualmente meticulosa. Samuel observó su nerviosismo en silencio, ofreciendo su presencia constante como único consuelo, mientras ella reunía el valor para enfrentar el pasado que había dejado atrás. Las noticias contenidas en la carta eran a la vez vindicantes y dolorosamente tardías. El verdadero culpable del escándalo que había forzado a Margaret a huir de Boston finalmente había confesado, limpiando completamente su nombre. La fortuna que legítimamente le pertenecía como herencia de su difunto padre estaba siendo liberada de custodia legal, y su presencia era requerida para finalizar los procedimientos. La oferta de regresar a la sociedad bostoniana estaba implícita en cada línea cuidadosamente formulada. Una puerta que se había cerrado violentamente ahora se abría de nuevo con una invitación tentadora. La decisión que Margaret enfrentaba no era simple, a pesar de lo que muchos en Piedra Seca pudieran haber asumido. La vida que había construido con Samuel era modesta pero genuina, basada en respeto mutuo y una comprensión compartida que se había profundizado con el tiempo. Boston ofrecía reivindicación social y recursos que podrían hacer una diferencia significativa en sus vidas, pero también representaba un mundo de apariencias y expectativas rígidas que ahora le parecían extrañamente restrictivas después de su tiempo en la frontera. La conversación que Margaret y Samuel tuvieron esa noche bajo las estrellas del desierto fue una de las más honestas de su matrimonio. Las palabras que habían sido escasas entre ellos durante tanto tiempo ahora fluían con una claridad nacida de la confianza genuina. Hablaron de posibilidades, de compromisos, de lo que realmente constituía un hogar. Cuando el amanecer comenzó a iluminar el horizonte, habían llegado a una decisión que reflejaba la asociación equilibrada en la que su matrimonio de conveniencia se había transformado. La respuesta de Margaret a Boston fue educada pero firme. Aceptaría la herencia que legítimamente le pertenecía, pero no regresaría permanentemente a la sociedad que la había rechazado tan fácilmente. En su lugar,
propuso una visita breve para concluir los asuntos legales, acompañada por su esposo, cuyo apoyo había sido constante cuando todos los demás la habían abandonado. El dinero sería invertido parcialmente en Piedra Seca, financiando mejoras comunitarias que beneficiarían a todos, desde un sistema de irrigación mejorado hasta una expansión de la escuela local. El viaje a Boston 6 meses después marcó otra transformación en la historia compartida de Margaret y Samuel. Vestidos apropiadamente pero sin ostentación, navegaron los círculos sociales que una vez habían sido el único mundo que Margaret conocía. Los antiguos conocidos que habían participado en su caída observaban con asombro apenas disimulado, mientras ella se movía con una confianza tranquila que nunca había poseído como la heredera soltera y ansiosa por complacer que había sido. Samuel, aunque claramente fuera de su elemento, demostró una dignidad natural que impresionó incluso a los críticos más severos. El regreso a Piedra Seca trajo consigo no solo recursos financieros, sino una visión renovada para el futuro. La casa que había sido primero un santuario de duelo, luego un refugio precario y finalmente un hogar compartido, ahora se transformaría una vez más. Los planos que Samuel dibujó expandían la estructura para incluir un taller de costura propiamente dicho, donde Margaret podría enseñar su oficio a más mujeres jóvenes, ofreciendo una habilidad práctica que podría proporcionarles independencia económica. El jardín sería ampliado para incluir un huerto comunitario, donde las técnicas de cultivo podrían ser compartidas y mejoradas. La ceremonia de inauguración de la Fundación Brooks para la Educación Práctica, celebrada en el 5º aniversario de la llegada de Margaret a Piedra Seca, reunió a casi todo el pueblo. El edificio recién construido junto a la escuela albergaría clases de costura, carpintería, contabilidad básica y otras habilidades prácticas que podrían marcar la diferencia entre subsistencia y prosperidad en la frontera. El discurso de Margaret fue breve pero poderoso, hablando de segundas oportunidades y comunidades que se fortalecen al ver más allá de las primeras impresiones y los juicios apresurados. Samuel permaneció en segundo plano durante la celebración, observando con orgullo silencioso mientras Margaret, una vez la forastera rechazada, ahora era abrazada como una líder respetada de la comunidad. Su matrimonio, iniciado como un acto de caridad práctica y solidificado a través de pruebas compartidas, se había transformado en una asociación que beneficiaba no solo a ellos, sino a todo Piedra Seca. No era la historia de amor que las novelas celebraban, pero contenía algo igualmente valioso: el poder transformador de la compasión persistente y el respeto que se profundiza con el tiempo. Los visitantes que llegaban a Piedra Seca en los años siguientes a menudo escuchaban fragmentos de la historia, relatada con diferentes énfasis dependiendo de quién la contaba. Algunos se centraban en el escándalo inicial y la redención dramática. Otros en los aspectos prácticos de cómo dos personas habían construido algo significativo desde cimientos improbables. Para los niños del pueblo era simplemente la historia de cómo la señora Brooks había llegado en el tren con una bolsa raída y había terminado construyendo una escuela donde podían aprender a hacer cosas hermosas y útiles con sus propias manos. La fotografía que colgaba en el vestíbulo de la fundación mostraba a Margaret y Samuel sentados lado a lado en el porche de su casa, rodeados por el primer grupo de estudiantes. Sus expresiones tranquilas reflejaban no la felicidad efervescente de una fantasía romántica, sino la satisfacción más duradera de vidas con propósito. Para aquellos con ojos para ver, era un testimonio silencioso de que incluso en los lugares más improbables, entre las circunstancias más desafiantes, la dignidad y la amabilidad persistentes pueden crear algo que perdura mucho después de que los escándalos y los chismes se hayan desvanecido en el polvo del pasado. ¿Cuántos héroes silenciosos construyeron esta tierra con actos de valentía cotidiana, que nunca encontraron su camino en las páginas de los libros de historia? ¿Cuántas segundas oportunidades, ofrecidas en momentos de desesperación, dieron fruto en legados que superaron todas las expectativas? La historia de Margaret y Samuel Brooks era solo una entre muchas, pero para los residentes de Piedra Seca se convirtió en un recordatorio de que juzgar demasiado rápido es perder la oportunidad de presenciar la transformación notable que puede ocurrir cuando se le da a alguien el espacio para sanar y crecer más allá de sus momentos más oscuros.